Muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a esta clase, donde inicialmente nos correspondería hablar acerca de las diferentes teorías o corrientes de interpretación que existen en la actualidad. Sin embargo, habida cuenta de la importancia que tiene contextualizar ese tema con otros temas relacionados con lógica jurídica, vamos a partir de la base de conversar un poquito sobre lógica jurídica, habida cuenta de la correlación necesaria que existe o la importancia que tiene la lógica jurídica dentro del desarrollo de esta asignatura. Básicamente, tendríamos que decir que la lógica jurídica no es igual a la lógica formal. La lógica formal es aquella lógica matemática que es meramente enunciativa, ¿ya? Como la que tiene la matemática y que tiene una serie de presupuestos indiscutibles, como por ejemplo PQR, que son axiomas o son valores que son inamovibles y que no se pueden discutir. La lógica jurídica es esencialmente valorativa y además de ser valorativa, involucra esos criterios axiológicos. Desde ese punto de vista, la lógica formal es distinta a la lógica del derecho, que reclama la utilización de criterios valorativos y teleológicos. Cuando nosotros hablamos de axiología, claramente estamos hablando de valores preponderantes que se deben tener en cuenta dentro del derecho. Cuando hablamos de criterios teleológicos, obviamente estamos hablando de fines o propósitos que se persiguen a través del derecho. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo que la lógica jurídica no solamente tiene criterios valorativos y en ese sentido es axiológica, sino que también persigue unos fines y en ese sentido es teleológica. Solo una partecita muy pequeña de ella versa sobre lo que es la lógica formal. A la lógica jurídica o razonamiento jurídico le incumbe el contenido de las normas jurídicas. La lógica formal se ocupa de ideas a priori, de las ideas y conceptos jurídicos. La lógica jurídica está relacionada con el derecho, con la conducta. La lógica no produce la decisión, sino es una herramienta para decir si esa decisión es razonada. Y este punto es importante, mis queridos amigos, porque cuando nosotros analizamos la función que ejercería la lógica dentro del plano del derecho, convirtiéndose en una lógica jurídica, la lógica no es en sí el alma que produce la decisión, sino que no es en sí la decisión misma, sino que la lógica se utiliza como una herramienta que nos permite determinar si la decisión está razonada, es decir, si obedece a los criterios primarios que se tuvieron en cuenta al momento de hacer la valoración de las premisas. Se prevén entonces unos criterios para controlar la racionalidad de la decisión. La lógica jurídica material postula que debe rechazarse toda interpretación que induzca al absurdo. En ese sentido, la interpretación debe tener una coherencia o una lógica. Y cualquier interpretación que conduzca a un resultado absurdo debe ser desechada. Entonces, claramente, dentro de lo que es la hermenéutica, la lógica tiene una correlación directa en el sentido de que nos ayuda a interpretar de una manera más racional las normas jurídicas que nos pongan dentro del contexto donde debemos entrar a analizarlas. Siempre el operador judicial debe optar por la decisión que sea más racional. Y es importante que desde ya vayamos mecanizando ese término de racionalidad, porque de una u otra forma vamos a contrastarlo más adelante con otro término o criterio que es el de la racionabilidad, el cual involucra otros aspectos que se deben tener en cuenta al momento de tomar una decisión en derecho. Sin embargo, en este momento yo lo que quiero que les quede claro es que la actividad de ejercer un razonamiento judicial para la resolución de un problema jurídico por parte de un operador judicial
tiene 3 etapas y creo que ya se las he venido mencionando a lo largo de este semestre, como son la de interpretar, argumentar y motivar. Entonces, claramente tenemos que partir de la base de que esos son los 3 aspectos fundamentales que traducen la actividad de cualquier operador judicial cuando de alguna u otra manera está resolviendo un asunto. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a entrar a analizar unos aspectos importantes dentro de los que se encuentra analizar lo que sería eh, la, el sistema jurídico para extraer de él la información necesaria que se tiene que tener en cuenta, puesto que es precisamente las normas que hacen parte del sistema jurídico las que son objeto de interpretación y esa sería la primera función que realiza el operador judicial. Siguiendo con este contexto, vemos cómo, vamos a tratar de ponerle acá en la pizarra la información para que pues, si ustedes de pronto en algún momento la quieran transcribir, les sea mucho más sencillo. Básicamente la función del operador judicial viene siendo la realización de un silogismo jurídico. Ese silogismo jurídico consiste en tomar una norma y aplicarla a un caso concreto. Y de esa manera, aplicando un criterio de lógica, se logra llegar a la conclusión de cuál es la solución del caso. Ejemplo, existe una norma en derecho penal que establece el artículo 103 del Código Penal, en el cual se dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de... Se establece una pena. Vamos a tratar de llevar esa norma que está señalada por el legislador de una forma abstracta, de una forma impersonal, de una forma general, a un caso concreto. Vamos a suponer que Juan mata a Pedro. Si Juan mata a Pedro, lo que tenemos que analizar es si Juan estuvo entre los presupuestos normativos que estableció el legislador para determinar una responsabilidad penal. Y desde ese punto de vista vemos que la norma general abstracta, que no fue creada para Juan, sino para cualquier persona que actualizara esa conducta, dice que el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto tanto. Desde ese punto de vista, el legislador está previendo una sanción penal en abstracto para cualquier persona que actualice esa conducta. En este caso, Juan está realizando una conducta que se encuentra prohibida por la legislación y desde ese punto de vista Juan estaría incurriendo en el comportamiento que está prohibido por el artículo 103 del Código Penal. Por lo tanto, el artículo dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Por lo tanto, si aplicamos un axioma para tratar de resolver esa situación, vamos a tratar de llevar ese caso concreto a la norma abstracta. Entonces tenemos, Juan mató a Pedro. La norma dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Juan mató a Pedro, luego entonces Juan incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Fíjense que no es más que un razonamiento jurídico, donde partimos de una idea general hacia una idea particular. Y ese razonamiento lo hacemos, es un razonamiento de tipo deductivo que nos conduce a una conclusión lógica. Desde ese punto de vista tenemos que, al convertir esa norma en una que está en forma abstracta e impersonal a un derecho concreto, el juez lo que hace al emitir una sentencia es un análisis lógico-jurídico. Y esa labor de interpretación para aplicación de la ley y análisis de la misma se hace a través de un contexto donde se encuentran un conjunto de normas que se correlacionan entre ellas. Ese contexto al que hago referencia es lo que se conoce como sistema jurídico. Claramente ustedes deben entender el sistema jurídico como si fuese una bolsa en donde se van acomodando cada una de las normas que nos rigen dentro de una determinada sociedad y que son emitidas por la autoridad competente que está creada o está dada para la creación de ese tipo de normas. Y dentro de esas normas que hacen parte de ese sistema jurídico habrá una jerarquización de las mismas, y ustedes me imagino que vieron
lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, y se dan cuenta que todas esas normas que subsisten dentro de ese sistema jurídico deben tener unas características especiales que ya vamos a ver. Entonces, el sistema jurídico que hace parte de ese ordenamiento jurídico guarda una relación entre ellos, es decir, todas las normas que están ahí están correlacionadas, al punto que existirá la necesidad de que para ustedes poder interpretar una norma tengan que fincarse en el análisis de otras normas jurídicas que de una u otra manera la complementan. No se podría analizar en abstracto una norma. Y ya vamos a tomar o a retomar el ejemplo que estábamos diciendo hace un momento sobre Juan que mató a Pedro. Si ustedes analizan esa norma, miramos que aplicando un criterio de racionalidad y un criterio de racionalidad básico, tenemos que lo que estamos aplicando es la norma a rajatabla, es decir, de una forma o una interpretación básica. ¿En qué sentido? Si la norma dice el que matare a otro incurrirá en prisión de 3 a 25 años y Juan mató a Pedro, uno dice, si Juan mató a Pedro, encaja perfectamente en el presupuesto jurídico que establece el legislador para aplicar una sanción penal. Por lo tanto, Juan se hace acreedor a que el Estado le imponga una sanción penal por haber matado a Pedro. Sin embargo, existirá el caso donde Juan mate a Pedro y puede que ni siquiera le impongan una sanción, porque vamos a suponer, si Juan mató a Pedro pero obrando bajo un criterio de ausencia de responsabilidad como lo es la legítima defensa, es decir, Pedro ataca a Juan y Juan por defenderse lo asesina, entonces fíjense que ya estamos dentro de un contexto en el cual necesariamente el hecho de que Juan haya matado a Pedro no lo lleva necesariamente a que se le aplique una sanción penal. ¿Y qué es lo que permite que en este caso la responsabilidad de Juan quede excluida o no se le pueda imponer una sanción? El hecho de que exista otra norma dentro del mismo sistema jurídico, que es el artículo 32 del Código Penal, el cual establece la legítima defensa como una causal de ausencia de responsabilidad. Entonces, fíjense que las normas no pueden analizarse de una manera aislada. Las normas deben analizarse dentro de todo el sistema jurídico y dentro de todo el contexto dado por el sistema jurídico. Desde ese punto de vista, ustedes encontrarán la necesidad de que al momento de aplicar una norma deban fincarse en un sistema o deban ir a un ordenamiento jurídico complejo que está conformado por una cantidad de normas que en teoría deben guardar armonía entre ellas, pero ya vamos a ver que existen casos en donde ni siquiera guardan un criterio armónico entre ellas mismas. Desde este punto de vista es necesario tener en cuenta que las características principales que tiene un sistema jurídico serían la de unidad, coherencia, plenitud y actualidad. Vamos a tratar de mirar cada una de ellas para que nos quede claro en qué consiste el criterio de unidad, en qué consiste el criterio de coherencia y en qué consiste el criterio de plenitud y obviamente también el de actualidad. Vamos a tratar de tomar o de ponerles de presente otro documento para que ustedes puedan de alguna u otra manera entender a qué hago referencia. Bien. Vamos a tomar esto. La idea de esto es facilitarle a ustedes de pronto la posibilidad de tomar apuntes. Bien. Miremos en qué consiste la unidad que, como habíamos visto en el anterior documento, es la primera característica de lo que conforma o la primera característica que debe tener un sistema jurídico. Desde ese punto de vista, el criterio de unidad es que la ley aplicable esté en armonía y conforme a la Constitución. Fíjense que desde ese punto de vista, al decir que la ley aplicable debe estar en armonía y conforme a la Constitución, estamos claramente estableciendo que la Constitución es conocida como una norma superior. Por lo tanto, todas las normas que hacen parte de ese sistema jurídico deben, de una u otra manera, estar acorde con la Constitución. Entonces, siendo ello así, tenemos que existiría una necesidad de analizar el criterio de validez material y formal de cada una de las normas que hacen
parte de ese sistema jurídico. Desde ese punto de vista tenemos que el criterio de validez material tiene relación directa con la unidad de tema, es decir, que el tema del cual trate la ley tenga correlación directa con los derroteros que ha marcado la misma Constitución. Y en ese sentido, todas las normas del sistema jurídico que tiene Colombia, de una u otra manera van a tener o van a hablar el mismo idioma, en el sentido de que van a estar creadas dentro de los mismos parámetros. Vamos a mirar por lo menos este ejemplo que les voy a colocar. En Colombia, en virtud de la Constitución, hay un respeto por la diversidad étnica, lo que quiere decir que en Colombia se respeta la posibilidad de que todas las personas, independientemente de su raza, tengan cabida dentro de lo que es nuestro país, y todos tenemos que ser respetadas frente a un criterio de igualdad. Si mañana o pasado surgiera algún tipo de norma en que encontráramos dentro del sistema jurídico que fuese de alguna u otra manera violatoria de ese precepto, claramente estaría ausente de un criterio de valoración que la misma Constitución está estableciendo como un criterio de validez formal, y es que todas las normas que existen dentro de nuestro sistema jurídico deben respetar esa biodiversidad cultural que tenemos en Colombia, biodiversidad cultural y étnica. Entonces, de ese sentido, si mañana hubiese una norma que fuese discriminatoria contra una de las razas que existen en este país, claramente esa norma no cumpliría con un criterio de validez material, por lo tanto, no pudiera ser aplicada dentro del contexto del sistema jurídico colombiano. Si vemos una norma que de pronto sea violatoria relacionada con los derechos de los niños, claramente estamos frente a una norma que no reuniría un criterio de validez material frente a los derroteros que estableció la Constitución, en lo cual los derechos de los niños son preponderantes. Y así podríamos pasarnos toda la mañana hablando de diferentes normas que de una u otra manera no pudieran encajar por un criterio o ausencia de validez material. Por lo tanto, la Constitución, al establecer unos parámetros, claramente lo que está creando es una unidad temática en relación a los derroteros que deben cumplir las normas que hacen parte del sistema jurídico colombiano. Ya el criterio de validez formal tiene que ver con aspectos como la vigencia de la norma, y para que la norma sea vigente tiene que cumplir con un proceso de elaboración, ya que lo vamos a ver en una de las próximas clases, y cuando esa norma no ha cumplido con ese criterio de valoración, la norma no está vigente, por lo tanto no es aplicable. Entonces, el criterio de unidad no solamente tiene que ver con unidad desde el punto de vista temático, que sería la unidad o validez material, sino también la validez formal, que le daría la vigencia que deben tener todas las normas del sistema jurídico al cumplir unos requisitos para que se puedan aplicar de manera directa. Bien, entonces vamos a mirar el segundo criterio, que sería el criterio de coherencia, o la segunda característica sería la característica de coherencia. Vamos a abrir una nueva, o vamos a poner dentro de la pizarra una nueva información para que sea más fácil para ustedes. Bien. La coherencia tiene que ver con que las leyes que hacen parte de ese sistema jurídico no pueden contradecirse entre sí. Es decir, dentro de todas esas leyes que hacen parte del sistema jurídico no puede existir ningún tipo de contradicción. Lo que habíamos dicho anteriormente, en virtud de ese criterio de validez formal, todas deben tener una misma unidad temática. Desde ese punto de vista, encontramos que si llegase a existir algún tipo de incoherencia entre las normas que hacen parte de ese sistema jurídico, estaríamos frente a un fenómeno que se conoce como la antinomia.
La antinomia no es más que una coexistencia dentro de un mismo ordenamiento jurídico de normas que son contradictorias, es decir, que normas que se contradicen entre sí. Yo les voy a pasar ahora más tarde un video para que vean o aclarar un poco más el tema de la antinomia, ya que este es un aspecto que es importantísimo y es necesario que ustedes se vayan familiarizando con esa terminología que es el término antinomia. Para solucionar cuando existe una antinomia se dan unos criterios que serían el primero, el criterio de jerarquía, segundo, el criterio de especialidad y tercero, el criterio de cronología. El criterio de jerarquía, como su nombre lo indica, establece que la norma que tenga mayor jerarquía es la que va a prevalecer, es decir, prevalece la norma superior sobre la norma inferior. El criterio de especialidad establece que lo específico prevalece sobre lo general. Y por último tenemos lo relacionado con la cronología. Este aspecto de la cronología establece que prevalece la norma superior, la norma posterior o más reciente sobre la norma más antigua. Entonces, desde ese punto de vista vamos a observar cómo cuando se presenta un conflicto entre dos normas, lo primero que tenemos que mirar es cuál de las dos normas tiene una mayor jerarquía frente a la otra. Si una norma es constitucional y la otra es simplemente un tipo de ley de cualquier tipo de las que nosotros conocemos, no, obviamente que ninguna ley puede competir frente a la Constitución porque la Constitución es norma de normas. Por lo tanto, el criterio jerárquico haría que esa ley de inferior categoría sucumba frente a la misma Constitución. Por otra parte, tenemos lo que es el criterio de la especialidad. El criterio de la especialidad es importantísimo en cuanto a que siempre una norma que regula un caso de forma específica o concreta va a prevalecer sobre una norma que haya o haga una regulación de carácter más general. Desde ese punto de vista, cuando existe una contradicción, claramente la norma que regula esa situación de manera específica va a ser la aplicable. Y el de cronología, esto tiene que ver también con lo relacionado con la vigencia de la ley, en el sentido de que la norma posterior va a prevalecer sobre la norma más antigua. Por lo tanto, si existe una norma nueva que contradiga una norma anterior, se entenderá que la norma anterior queda derogada de forma tácita. Y ya más adelante vamos a mirar lo relacionado con la derogatoria de la norma y cómo opera unos criterios específicos que tienen relación directa con el principio de favorabilidad, que se conocen como ultraactividad y retroactividad de la norma. Por ahora, quiero que nos quede claro que siempre que exista una contradicción entre una norma nueva y una norma anterior, siempre, por regla general, ya vamos a ver que va a haber una excepción, se va a aplicar la regla de la norma nueva sobre la norma anterior o más antigua. Entonces, eso tiene que ver con la segunda característica, que es la coherencia. Entonces, ya hemos visto la unidad y la coherencia. Ahora vamos a hablar lo relacionado con la plenitud. Este tema de la plenitud es un tema muy interesante y para poderlo entender de una mejor manera, yo quiero que ustedes observen un video y les voy a compartir por este medio el link que hace relación a un análisis que se hace sobre el positivismo jurídico y cómo el positivismo jurídico considera que los sistemas jurídicos son completos. Es decir, que todo sistema jurídico es completo en cuanto a que todas las normas que están dentro del sistema jurídico son las normas que de manera general deben ser aplicables en un determinado territorio que ejerzan jurisdicción esas normas. Y que si una norma no está regulada es porque simplemente el Estado no vio la necesidad de regular esa situación o porque simplemente lo que no está prohibido está permitido, que es lo que se conoce como la teoría de cierre. Entonces, en ese sentido, los positivistas jurídicos explican que el sistema jurídico como tal es completo. Sin embargo, vamos a ver cómo ciertamente van a existir unas deficiencias dentro del sistema jurídico y vamos a encontrar lo que se conoce por algunos doctrinales como vacío legal, que para otros doctrinales es lo que se conoce como laguna legal, y otros doctrinales que establecen la existencia de unas lagunas que pueden ser de tipo axiológico.
y que esas se superan con la aplicación de unas fuentes subsidiarias del derecho, como serían la analogía y los principios generales del derecho. Entonces, vamos antes de eso a compartir con ustedes el link para que ustedes en este momento pausen la clase y vean primero ese video para que tengan una claridad meridiana de lo que yo les estoy queriendo decir. Bien, entonces voy a compartir con ustedes estos 3 links que básicamente los 2 primeros hacen alusión a extractos de una conferencia dictada por Eugenio Bulling, que es un tratadista positivista, aunque hace críticas a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Claramente su pensamiento es positivista y parte de la idea de que el derecho es completo y que si existieran situaciones que se dieran en el derecho que sean abiertamente injustas, simplemente se tomarán como situaciones en donde el derecho es resuelto de manera injusta, una determinada situación, pero que los jueces no les está dado, por más de que tengan reparos frente a la norma, dejar de aplicar la norma. Eso les es prohibido a los jueces. Y el tercer video es un extracto del capítulo 1 de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, en el cual se explica un poco cuál es el pensamiento de este padre del positivismo jurídico y que es necesario que ustedes lo tengan claro para que puedan tener, digamos, un mayor criterio y bagaje al momento de entender la dinámica de lo que estamos hablando y en relación a la idea de si realmente el derecho es completo o no, o si se pueden dar vacíos dentro del derecho. Al final de la clase yo les voy a dejar unos documentos donde ustedes deben entrar a responder unas preguntas concretas que se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Digamos que esa es una actividad que hace parte de esta clase. Entonces al final de la grabación yo les voy a pasar por WhatsApp unos documentos, los cuales deben ser leídos por parte de todos ustedes y frente a esos documentos van a responder unas preguntas. Ese es un trabajo que va a ser tenido en cuenta para la nota del primer corte. Obviamente ustedes saben que habíamos quedado que vamos a tratar de hacer varias actividades, varios trabajos, y que en caso de que se tenga que establecer un criterio cuantitativo, se va a tomar el número de actividades realizadas y a dividirse. Pero existe la posibilidad de que si realmente vemos que se han asimilado y se han logrado los objetivos, podríamos colocar una nota valorativa. Pero desde ese punto de vista, vamos a enviar ese trabajo, lo pueden realizar en grupos de no más de 5 personas. Es decir, la monitora se va a encargar de enviarme los grupos, pero no pueden ser grupos de más de 5 personas, sin discusión y sin excepción. Bien, entonces pueden copiar esos links que les estoy enviando y a partir de ellos pueden claramente dirigirse a WhatsApp y poder observar de forma directa esos videos que les estoy poniendo de presente. Pero bueno, suponiendo que el sistema jurídico o aplicando ese concepto positivista que establece que el sistema jurídico realmente no es completo y que el legislador crea en algunos momentos unas situaciones en las cuales van a haber aspectos que no van a estar regulados por el derecho, vamos a mirar entonces unos conceptos como son el de vacío legal y el de laguna para mirar en qué consiste cada uno de esos conceptos. Bien, el vacío legal se da cuando el hecho no está en la norma, es decir, el legislador ha omitido regular una situación fáctica y el juez al momento de resolverla se da cuenta que no existe ninguna norma aplicable al caso. Y al haber una situación donde no existe una norma, obviamente se genera un vacío que se conoce como vacío legal. Existe otro criterio que es el de laguna, y ese criterio de laguna hace alusión a que existe una norma, pero la norma es insuficiente. Es decir, la norma sí regula el caso, pero no la regula de forma completa, por lo tanto se genera lo que conocemos como una laguna. Pero como el juez no puede dejar de administrar justicia, es decir, el juez no puede dejar de resolver un caso,
por defecto o deficiencia de la ley, este tendría que aplicar la integración, el cual consta de aplicación de la analogía y aplicación de los principios generales del derecho. Desde ese punto de vista tenemos que la integración conllevaría a que el juez tendría que resolver un momento dado por analogía, es decir, aplicando lo que se conoce como una fuente subsidiaria del derecho. Y lo que tiene que ver con los principios generales, el cual claramente también es una fuente subsidiaria del derecho en los términos que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, la analogía solo está permitida cuando son normas que establecen derechos, beneficios. Es decir, que estaría prohibida la aplicación de analogía frente a normas que restringen. Un ejemplo muy claro tendríamos desde este siguiente punto de vista. Se pueden crear unas normas que generen unos derechos y unos privilegios especiales para las madres cabezas de familia, pero resulta que hay varones, es decir, personas del sexo masculino, que en un momento dado podrían estar en la misma circunstancia de una madre cabeza de familia. Ejemplo, el padre que está haciéndose cargo de los hijos porque la madre de los menores murió o porque la madre de los menores lo abandonó y lo dejó con los hijos. Entonces, esta persona está en la misma situación de una madre cabeza de familia, pero con la única diferencia de que acá no estamos hablando de una mujer, que obviamente sexo femenino sería la madre, sino de un padre sexo masculino. Pero la situación es idénticamente igual. Estoy aplicando esa analogía como forma de razonamiento que indica que frente a situaciones iguales debemos dar una misma solución. Entonces estamos frente a dos situaciones iguales, por lo tanto partimos de un evento particular hacia otro particular, dándonos como resultado la aplicación de la analogía como fuente subsidiaria, que solamente se aplica en este caso porque tiene que ver con el otorgamiento de beneficios. Pero si por el caso contrario tenemos la situación en la cual existe una norma que prohíbe que se transporte dentro de la ciudad parrillero hombre, entonces no se puede aplicar el mismo criterio de que si una persona va en su motocicleta con una parrillera de sexo femenino, entonces diríamos que se aplica la norma por analogía porque esa norma es prohibitiva y está, valga la redundancia, prohibido que en las normas que establecen restricciones o sean prohibitivas, se pueda otorgar o aplicar la analogía como criterio de extensión de la ley aplicando esa fórmula de integración normativa. Es decir, que la analogía está prohibida cuando es en mala parte, es decir, está permitida cuando es en bona parte, es decir, cuando es buena porque beneficia a la persona, se puede aplicar la analogía, pero cuando la castiga o la sanciona, está prohibida. Cuando es perjudicial, no se puede aplicar la analogía. Siempre se necesita para aplicar la analogía, como ya dijimos, la existencia de semejanzas. En cuanto a los principios generales del derecho, se encuentran, ustedes saben que son normas de textura abierta, que generalmente no están positivizadas, algunas sí, pero la mayoría no. Desde ese punto de vista, se encuentran en normas, como ya dijimos, de textura abierta. Las normas de textura abierta no prevén el supuesto de hecho ni la consecuencia, sino que desarrollan o permiten desarrollar otras normas. Entonces, cuando una norma o cuando existe una situación de vacío legal, podríamos aplicar ¿qué? Un criterio o unos principios generales del derecho para solucionar o zanjar el problema. Por último, tenemos la última característica que vendría siendo la de actualidad, y esta hace referencia a que las normas deben estar vigentes para poder ser aplicadas dentro de un ordenamiento jurídico, es decir, que no deben estar derogadas a menos que exista ese criterio de ultraactividad de la norma, que es un criterio de favorabilidad que, repito, vamos a ver más adelante. En este sentido, vemos entonces que el sistema normativo es de naturaleza lingüística. Cuando nosotros hablamos de que el sistema es de naturaleza lingüística,
estamos claramente haciendo alusión que el legislador se sirve de signos o de símbolos que permiten de alguna manera comunicar un mensaje. Es decir, el legislador se sirve de palabras y esas palabras nos permiten que cualquier persona pueda entender el derecho. Desde la primera clase yo les he estado comentando a ustedes que el legislador no crea normas para que la interpreten los abogados. El legislador crea normas para que cualquier persona tenga la capacidad de leerla y entenderla, porque definitivamente todos los colombianos, independientemente de que seamos abogados o no, tenemos que tener la posibilidad de poder leer una norma y entenderla, porque básicamente es un sistema lingüístico o de palabras. Entonces, el derecho, que tiene una naturaleza lingüística, al utilizar las palabras, podríamos mirarla desde dos puntos de vista. El significante, que es la expresión que está depositada, digamos, en la norma. Vamos a borrar este punto acá para que de pronto no haya confusiones. No se deja borrar. Y el significado, que es el contenido de la expresión de la norma. Desde ese punto de vista, por lo tanto, el derecho está formado por un dispositivo y la norma. El convertir el dispositivo en norma es tarea de la interpretación. Pero hay que tener en cuenta que dentro de este tema, como quiera que es de naturaleza lingüística, la norma, vamos a encontrar dos situaciones que se nos pueden presentar, que es la vaguedad y la ambigüedad. ¿En qué consiste la vaguedad? Se da cuando el dispositivo, es decir, el tenor de la norma, no ofrece significados definidos o cuando son demasiado abiertos, es decir, son unos estándares o conceptos jurídicos indeterminados. Como por ejemplo, cuando se habla de conducta deshonrosa, proposiciones deshonrosas. Esa es una expresión que claramente no tenemos claridad. Lo que puede ser deshonroso para mí, de pronto no lo es deshonroso para otra persona. Entonces, al no precisarnos el legislador, ¿qué nos quiere decir con conductas deshonrosas? Generalmente vamos a encontrar que va a haber situaciones en las cuales va a haber un problema de interpretación porque el significado es muy vago. Eso es lo que se refiere a vaguedad. El significado es muy vago, muy abierto, muy escueto. La ambigüedad ya hace referencia a que, a contrario de lo que sucede con la vaguedad, es cuando la expresión tiene una multiplicidad de significados. Entonces tenemos un menú de significados que no sabemos ni cuál escoger. Y desde ese punto de vista, el intérprete va o debe escoger la acepción o el significado más adecuado o acertado. En ese sentido, la labor de la interpretación o la interpretación va dirigida a escoger cuál es el significado más acorde. Entonces, fíjense que el problema lingüístico que presenta el sistema normativo es, al momento de aplicar o interpretar la norma, es entender el significado y alcance de las expresiones que ahí se dicen, porque puede ser que sean muy vagos o pueden ser que sea ambiguo en cuanto ofrece una multiplicidad de significados. Puede por lo menos, ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo de la expresión acceso carnal violento, acceso carnal, perdón, que aparece en el delito de acceso carnal violento. Esa expresión es una expresión que ofrece un menú de significados, por lo tanto son ambiguos y tendremos que mirar cuál es el significado más acorde. Por eso el mismo legislador ha tomado el trabajo de decirnos cómo debemos entender esa expresión. Bien, vamos a mirar otro aspecto importantísimo dentro de esto que estamos viendo y es ya adentrándonos en lo que es la interpretación como tal para mirar entonces las diferentes teorías o corrientes de interpretación que finalmente era el tema que habíamos dejado pendiente desde la clase anterior. Bien, entonces, en lo relacionado con la interpretación tenemos que interpretar, como ya lo vimos en la clase anterior, es buscar un sentido a la norma, hacer comprensible la norma. La razón de la interpretación se hace a través del lenguaje, ya lo habíamos dicho que es un tema lingüístico, y este lenguaje que puede ser complejo y por ello necesitamos aplicar unos criterios especiales para poder desentrañar qué fue lo que quiso decirnos el legislador. Entonces,
la interpretación es un esfuerzo que es racional, utiliza la lógica, y al mismo tiempo es sistemático porque debe integrar todo el sistema jurídico. Del intérprete, quien debe realizar la tarea de lograr comprender y hacer comprender el derecho, es decir, asimilarlo, comprenderlo para sí mismo y permitir que otros puedan comprenderlo. ¿Qué busca el legislador entonces? Establecer o comprender lo que es el contenido y alcance de la norma. Desde ese punto de vista, el intérprete cumple una función pues, normativa, puesto que busca obtener del derecho vigente al momento de tomar las decisiones cuál es el alcance de las mismas, desentrañando lo que el significado que ellas mismas quieren dar a entender con lo que dice en su tenor literal. Desde ese punto de vista tenemos que el esfuerzo del intérprete se va a ver reflejado en tres zonas. Una zona de seguridad positiva o núcleo del significado de la norma, quiere decir que eso es lo que la norma o el dispositivo incluye, lo que está dentro de la norma o dentro del ámbito de aplicación o regulación de la norma. Una zona de seguridad negativa, que es el ámbito que está excluido por la norma, que es decir, lo que está por fuera de la norma. Y por último, lo que tiene que ver con la zona de penumbra o indeterminación, que es aquella donde los doctrinarios, es decir, los que están haciendo el análisis del derecho, discuten para determinar si efectivamente dónde está la aplicación, si está dentro o por fuera de la aplicación del derecho. Yo hace tiempo puse un ejemplo en uno de los cursos estos que dicté de hermenéutica, que finalmente me pareció que fue muy claro y por eso casi siempre lo digo. Y es con la discusión que hay respecto a los estudiantes que van o no van a presentar los exámenes preparatorios como requisito para graduarse. Entonces les decía a ellos, vamos a suponer que se diga que los estudiantes que están en séptimo en adelante no van a presentar, que estén en séptimo en este momento en adelante, es decir, octavo y noveno, no van a presentar los preparatorios. Quiere decir que los que estén de sexto hacia abajo están excluidos de ese beneficio, por lo tanto, de sexto hacia abajo sí tienen que presentar el preparatorio. Pero yo les decía, ¿cuál sería la zona de penumbra? Vamos a suponer que existe un estudiante que esté en séptimo, pero viendo materias de sexto. ¿Quedaría excluido o no? ¿Se le aplicaría la norma o no? ¿Consideraríamos que está dentro del privilegio de no realizar los preparatorios o debe realizarlo? Entonces, fíjense que esa zona de penumbra es la que entra a ser un aspecto netamente de interpretación normativa, que es lo que conllevaría a que se discuta porque no tenemos claridad si está excluido o no dentro de la norma. Ahí el ejemplo que estamos colocando es el ejemplo que se maneja relacionado con la vida, desde cuándo comienza la vida. Hay algunas personas que dicen que la vida comienza desde la concepción, por lo tanto se debe proteger la vida humana desde el momento en que es un cigoto. Hay personas que consideran que no, que la vida humana comienza desde el momento del nacimiento, cuando el bebé realmente es desprendido de manera total de la madre, cortándose el cordón umbilical y este logra respirar, por lo menos un segundo. Entonces, desde ese punto de vista, si aplicamos ese criterio civil, antes de que incluso ya habiendo nacido el bebé, sin que se haya cortado el cordón umbilical, todavía no es sujeto de derecho porque todavía no se puede considerar que está vivo porque todavía depende de la madre. Pero entonces, desde este análisis jurídico estaríamos partiendo de la base de que existe claridad que lo que está dentro de la norma sería o sería sujeto de protección el bebé cuando ya se ha desprendido el vientre de la madre y se ha cortado el cordón umbilical, y antes de eso no estaría o no sería sujeto de derecho. Quiere decir que estaríamos frente a una situación en la cual tenemos una zona de seguridad positiva y una zona de seguridad negativa. Cualquier discusión que se presente entre ese intervalo de tiempo es lo que se conoce como la zona de penumbra, porque es la que está indeterminada en cuanto a que no sabemos si está dentro o fuera del ámbito o nivel de aplicación de la ley. Bien, vamos a mirar las teorías o las diferentes corrientes de interpretación. Hay una teoría o una corriente de interpretación subjetiva que hace alusión a que al momento de interpretar vamos a buscar la voluntad del legislador. ¿Qué quiso decirnos el legislador? Es decir, que la finalidad que tuvo el legislador al
al aprobar la ley, esta interpretación es estática, en el sentido de que no puede o no da lugar a que busquemos el sentido y alcance de la norma, porque simplemente vamos a fincarnos en lo que el legislador dijo y punto. Este nace de una escuela que vamos a ver más adelante, que es la Escuela Exegética del Derecho, y que la misma tiene tendencia a decir que el juez es boca de la ley, es decir, que el juez debe ceñirse a la voluntad del legislador. Bien, continuando entonces, vemos que hay otra teoría que es la teoría objetiva de interpretación. Esta trata de buscar o descubrir el sentido de la norma de acuerdo a la realidad y por ello la interpretación es dinámica, es decir, el intérprete lo que está simplemente es buscando la manera de desentrañar cuál fue el alcance que le quiso dar el legislador a la norma, y en ese sentido nace de una escuela que se llamó como Escuela Sociológica del Derecho, en la cual el juez es creativo. Y por último tenemos un criterio tecnicista de interpretación, el cual señala que la norma se debe dar en el marco de su texto, usando criterios del derecho. Es decir, la tarea del intérprete consiste en desentrañar cuál fue el significado de la norma jurídica a partir del derecho mismo, sin que intervengan elementos extraños al derecho. Es decir, ese criterio tecnicista dice que el derecho no puede utilizar criterios supralegales para poder lograr encontrar el margen de interpretación que el juez le quiso dar a la norma. Entonces, esos son unos criterios que tienen correlación directa con los métodos de interpretación, pero en este momento lo estamos analizando simplemente como criterios que se emplean al momento de interpretar la norma. Ok, entonces, dentro de lo que son las clases de interpretación, vamos a mirar que las podemos clasificar desde dos puntos de vista. En función del sujeto, es decir, de quién hace la interpretación, y en función a los alcances o al resultado. En función del sujeto, vamos a encontrar que existen tres clases, que es la auténtica, se dice que es auténtica cuando se tiene certeza de quién es el que realiza la interpretación. En este sentido es auténtica cuando la realiza ¿quién? El legislador. Es auténtica la realizada por el legislador y es erga omnes porque nos aplica a todos, y no hay interpretación auténtica de la Constitución, sino de la ley. Segundo, tenemos la interpretación judicial, que es la realizada precisamente por los jueces, y esta es interparte porque se aplica a las personas que están dentro del litigio, salvo que sea una sentencia de carácter vinculante, como ya vamos a ver qué sucede con la doctrina constitucional. Y por último tenemos la interpretación doctrinal, que es la interpretación que se realizan los juristas y que esta no es obligatoria, simplemente como un trabajo académico, por decirlo de alguna manera. Los alcances de la interpretación, la interpretación en función de los alcances y el resultado, tenemos una interpretación de tipo restrictiva, que es cuando se le colocan límites a la interpretación, generalmente la norma que impone sanciones o limitaciones. Ya habíamos visto que las normas que imponen sanciones deben ser de interpretación restrictiva, por lo tanto no es posible la aplicación de la analogía. Por ello se fijan unos límites. La interpretación extensiva se da cuando se pretende ampliar los alcances de la norma, y esto generalmente se da cuando las normas disponen beneficios y derechos, y se busca es que haya unos mayores beneficios, por lo tanto se puede aplicar en una interpretación extensiva. Vamos a mirar un tema importantísimo, que es un principio que se llama el principio del pro hominem, y lo vamos a mirar en un texto que les voy a entregar en una de las próximas clases. Por otra parte, tenemos lo que es la interpretación progresiva. Esta interpretación es mencionada por algunos autores y se da cuando la interpretación se va acomodando de acuerdo a los diferentes cambios sociales. Es decir, se va utilizando, se va acomodando la interpretación a cada uno de los cambios que se van presentando a lo largo de la historia, para buscar que la interpretación vaya, como su nombre lo indica, sea progresiva y vaya avanzando.
Bien, antes de proseguir con los métodos de interpretación, que es lo que vendría para retomar las diapositivas que ustedes tienen en su poder, es importante que realicemos el taller y por ello quiero darles el margen de la clase que queda porque tienen que realizar concretamente 3 lecturas. Yo les voy a enviar 3 documentos a su correo. Recuerden que el trabajo puede ser en grupos máximo de 5 personas y a través de la lectura de esos 3 documentos van a resolver unas preguntas que les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Para dentro de 8 días, iniciando la clase, se me debe enviar previamente a la clase el documento y vamos a tratar de hacer 2 cosas. Unas preguntas aleatorias a las personas que hacen parte de los diferentes grupos para mirar qué tanto desarrollaron el trabajo. Es decir, yo no puedo controlar que ustedes le dejen un compañero que haga todo el trabajo y los otros no hacen nada, pero sí puedo controlar, preguntar para mirar si efectivamente hubo una comprensión global de los textos que les estoy poniendo de presente para que lean. Y por otra parte, desde ese punto de vista, la calificación va a estar compuesta por lo que diga el trabajo y responda a las preguntas que yo estoy haciéndoles y las preguntas que voy a realizar. Lo que indicaría que si se hacen preguntas en clase y los compañeros no responden de manera positiva, obviamente están afectando al grupo. Por lo tanto, deben, por favor, leer todos el documento y tenerlo muy claro. Entonces yo voy a enviarles ahora a WhatsApp, voy a detener acá la clase, porque voy a enviarles entonces a su WhatsApp los documentos que ustedes deben leer y las preguntas que deben resolver, para que inmediatamente terminada esta clase se pongan a trabajar en eso y dentro de 8 días me manden esa información. Del mismo modo, el chat de WhatsApp queda totalmente abierto para que cualquier duda o inquietud que ustedes tengan relacionada con los temas que hemos visto en la clase de hoy, ustedes puedan preguntarla. Voy a enviarles en el transcurso del día una nueva grabación en donde vamos a hablar sobre los métodos de interpretación, que es el tema que quedó pendiente de las diapositivas, pero quiero dejarles este espacio para que ustedes lo trabajen o trabajen en los documentos porque no quiero que haya excusas en el sentido de que de pronto por otras actividades no pudieron desarrollar ese trabajo que les estoy dejando de tipo, no, ni siquiera investigativo porque yo les estoy dando los elementos, no más bien de control de lectura de los documentos que les voy a enviar. Entonces les mando un fuerte abrazo, quedo atento por el chat, cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las resolveré en su momento. Gracias.